En el marco de política integral policial, en las últimas horas fue capturada una patrullera perteneciente a la Policía Metropolitana de Ibagué por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La captura fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Como segundo punto, la Policía Metropolitana, a través de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción, está a cargo de la investigación de los hechos ocurridos, respetando el debido proceso y garantizando que las investigaciones se adelanten conforme a la Constitución y la ley. Saludamos a esta hora de la mañana al abogado especialista y experto en derecho penal David Alexander Palacio, quien nos acompaña, y justamente es él quien nos dará este punto de vista profesional y jurídico frente a la ley para detallar justamente lo que ocurrió. El director del bufete de Palacio, abogado magíster además en derecho penal y criminólogo, hoy nos detalla qué puede ocurrir para el futuro legal de esta patrullera de la Policía Metropolitana. David Alexander Palacio, abogado, muy buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima. Muy buenos días, para mí es grato esta invitación. Sí, Andrés, hay muchas cosas que pueden decirse. Aquí hay que hilar delgado, pero hay dos versiones, hay dos historias que contarse. Por un lado está la historia de la acusación, la historia, digamos que persecutora, la historia que la Fiscalía podría armar en contra de esta patrullera, y serían muchos delitos que podría la Fiscalía imputarle, como por ejemplo el delito de tráfico de estupefacientes, el artículo 376 de nuestro Código Penal, agravado lógicamente por ser una patrullera de la policía, ser una funcionaria pública. Eso está en el artículo 384 de nuestra ley penal, en la cual habla de que la pena se va a incrementar por su posición de garante, su posición como funcionaria pública, su posición como patrullera. Pero no solamente eso, Andrés, también está el delito del artículo 197, el uso informático. El hecho de que se utilicen medios informáticos, porque aquí además hay que recordar que no solamente estaba la droga. O sea, acá se habla de 2 papeletas de bazuco, 2 papeletas de pasta de coca, sino que además 4 celulares. Correcto. Y al haber 4 celulares, pues habría este delito que le estoy mencionando, el artículo 197, el uso de medios informáticos en un contexto ilegal, como lo es una institución como la permanente, en la cual los internos pues no deben tener un medio de comunicación a menos de ser autorizado por la propia policía. Pero si la Fiscalía investiga más profundamente y el fiscal es creativo y además de eso aquí se profundiza en la investigación, podrían haber más delitos, como por ejemplo el concierto para delinquir, del artículo 340 de nuestro Código Penal. Podría además de eso, ¿por qué? Porque aquí puede haber una red detrás de ella simplemente es una persona, pero que obedece a una red que está detrás, que se encargan precisamente de entrar estos estupefacientes, estos celulares. Entonces aquí puede ser muchas más personas las que pueden estar acá inmiscuidas, pero además de eso también puede haber unos fines económicos. No creo yo que la patrullera, ojo, hablo de la presunción de inocencia, respetando la presunción de inocencia, pues si hacen esto, lo hacen por una finalidad económica. Entonces aquí podría haber un cohecho propio, ya que se está tratando de ingresar tanto estupefacientes, también como medios de comunicación, celulares, a este establecimiento. Pero es que hay otro problema. No solamente la ley penal aplica acá. Recordemos que como funcionaria pública la rige la ley 1952 de 2019, esto es todo lo que rige, la ley que rige a los funcionarios públicos en Colombia, pero no solamente eso, también la ley 2196 del 2022, que es la ley especial que rige a los funcionarios de policía. Pero este sería el panorama de la acusación, el panorama de la imputación, la versión, la historia contada por la Fiscalía. Pero aquí habría otra historia, y es la historia de la defensa. Correcto. Y en la historia de la defensa, déjeme decirle que como defensor, como alguien que se dedica
al derecho penal desde la perspectiva de la defensa, acá hay muchas cosas que la Fiscalía tiene que probar. Recordemos que la jurisprudencia ha hablado de que usted puede tener, usted puede consumir, el consumo en Colombia no es castigado. Lo que es castigado es la distribución. Y ahí la Fiscalía tendría que probar que efectivamente ella, porque acá lo que se habla es que ella llevaba en el bolso. Entonces, en su bolso usted puede llevar lo que quiera, pero tiene que probar la Fiscalía que era para distribuir dentro a los internos, y hay un pequeño espacio que tiene que probar la Fiscalía, y si no puede probar, bueno, se generaría la duda razonable. Y por otro lado, aparte de eso, pues además de eso, lo que le hablaba del concierto tendría que probarlo el cohecho, y hay muchas cosas que por lo menos en lo penal podría tener defensa esta patrullera. Abogado, ¿qué se puede detallar en la manera en la que esta mujer puede ser juzgada, teniendo en cuenta que no solamente en caso de ser hallada culpable afecta pues en frente a la investigación que se está adelantando por la Fiscalía, sino también en su servicio, estamos hablando de su labor pública como patrullera de policía? ¿Cómo entra justamente la justicia a determinar qué fue lo que sucedió allí y las penas a las cuales se podría enfrentar esta patrullera? Andrés, en Colombia hay lo que se llama tipicidad, y la tipicidad es formal y material. Ya he hablado en otros medios de comunicación al respecto. Significa de que la norma describe un comportamiento. Ese comportamiento que describe la norma, o sea, los delitos no se los puede inventar nadie. Los delitos son los que están en el Código Penal. Entonces, el comportamiento debe estar de ella, debe, digamos que, estar descrito por una norma penal. Ahí la Fiscalía encontraría lo que le decía a usted, por ejemplo, el 376, el tráfico de estupefacientes, el 384, el agravante de ser funcionaria pública, por ejemplo, el 197 del Código Penal, el ser, por ejemplo, el uso, coger los celulares y llevarlos a una permanente y, según la Fiscalía o según la policía, pretender entregarlos a los internos. Eso sería ese comportamiento como lo describe. Un concierto para delinquir, el 340, personas que se ponen de acuerdo para la comisión de una conducta punible, un ilícito, de un delito. Y además de eso, como le decía, entonces cada comportamiento se va describiendo en un artículo del Código Penal. El fiscal, ¿qué tiene que hacer? Mirar los hechos y ver cada hecho cómo se convierte en una tipificación objetiva, en un delito del Código Penal. Eso es lo que tiene que hacer el fiscal. En caso tal de esta mujer, de que la Fiscalía pueda probar esta situación y que esta mujer pueda ser hallada culpable, ¿a qué pena se podría enfrentar con estos hechos a los que hacemos referencia? Lo que pasa es que partamos de un punto, hay algo que quiero decir también que es importante, y es el factor de competencia. Ella estaba, entiendo yo, lógicamente no estaba en el lugar de los hechos, no fui parte del operativo investigativo. Acá uno habla por lo que las noticias, los medios han comunicado, pero entiendo yo que ella estaba en sus funciones. Entonces creería yo que ella tiene un factor de competencia especial, pero las penas van, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes va de 10 a 30 años. El concierto para delinquir tiene penas, ella tendría unas penas que irían de 10 años para arriba. Andrés. Abogado, mil gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana y por detallarnos, además, darnos un esbozo, por supuesto, desde el ámbito de la ley, de una manera profesional, como lo ha hecho usted justamente al servicio de la comunidad, desde su bufete de abogados y desde su experticia también en el derecho penal. A ustedes siempre es muy grato y pues lógicamente esperamos que esto se aclare. Aquí hay dos versiones siempre que se pueden contar. Correcto. La versión de la Fiscalía y la versión de la defensa que protege los derechos acá de la presunta, en ese momento, indagada. A ustedes muchas gracias.